Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Saludos cordiales a toda la querida audiencia que nos está viendo, escuchando a través de cualquier medio de comunicación, y queremos saludar a todos los que estáis a través de radio y televisión, en Radio Televisión Vida, y también los que estáis cubriendo prácticamente toda España a través de Dinamis Radio. También a los que estáis en YouTube, en nuestra página Río de Vida España. Les bendecimos a todos y espero que hoy sea un día grande y extraordinario para cada uno de nosotros. Hoy me encuentro en un panorama un poquito diferente. Hoy estoy presentando yo este espacio, pero bueno, tengo conmigo a mi hijo. Mi esposa no ha podido venir, pero tengo aquí a mi hijo. Perdona que te corte, porque en el vídeo ha dicho pastores Samuel y Raquel, pero yo no tengo cara de Raquel. No, desde luego que no. Bueno, cara de Raquel sí, porque es tu madre. Bueno, entonces... a ver, de cierta manera, a cierto punto sí, menos mal. No. Por lo menos sé que soy de mi padre y que soy de mi madre, gracias Totalmente. a Dios. Pero bueno, vamos a estar hoy en este día compartiendo un tema muy interesante. Sí. Y bueno, creo que se titula La historia... La verdad no contada. La verdad no contada. Bueno, vamos a hablar de la verdad no contada. La verdad no contada, y esto es un mensaje que básicamente lo he preparado por causa de una semana un poquito difícil que estuve viviendo personalmente con mi mujer, una larga historia. Mi mujer fue hospitalizada, ha sido unas semanas un poco caóticas, y bueno, en medio de todo ese proceso Dios ha estado hablando a mi corazón sobre una verdad que nos cuesta hablar dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes de la iglesia, que es sobre la disciplina y los deberes de un cristiano. Bueno, el tema de la disciplina es complicado porque una de las cosas que menos nos gusta es la disciplina. Efectivamente, y eso es de lo que quiero hablar en el día de hoy y transmitir, porque al final una disciplina buena siempre trae resultados buenos, pero una disciplina mala va a traer siempre resultados malos. Siempre ha sido así. Efectivamente, y algo que sí que me he dado cuenta y que he estado reflexionando durante todos estos meses es que parece una incoherencia, para muchos parece una incoherencia el creer en un Dios bueno y vivir circunstancias difíciles. Algo que la gente en esta sociedad habla mucho es que ¿cómo puede ser que exista un Dios bueno si sigue habiendo hambre en el mundo? ¿Cómo puede ser que exista un Dios bueno si hay tantas guerras en el mundo? Sí, bueno, esa es una pregunta, por un lado, es una pregunta genérica que todo el mundo hace, pero también es una pregunta absurda, porque ¿por qué pregunto eso si no estoy haciendo nada para cambiar el mundo? Entonces, creo que eso es bien importante, porque mira, la pregunta que podemos hacer para justificar el estado en el que estamos es por qué Dios no ha hecho nada, ¿vale? Y por otro lado, el tema de la disciplina, que me parece muy interesante, yo por ejemplo soy tremendamente disciplinado, ¿no? Y creo que la disciplina es una mentalidad que tenemos que adquirir, que creo que es de mucha relevancia, y que sobre todo a los sureños, y cuando digo sureños son los países que más están hacia el sur, más nos cuesta tener una vida disciplinada. Mira, no nos cuesta nada seguir una tradición, pero sí ser disciplinados. Y esto es una realidad y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero creemos que Dios es el Dios que hace todos los milagros, que lo hace de una manera así y que todo nos lo soluciona. Y parece que la vida se nos soluciona con Dios constantemente, ¿no? Y algo que tenemos que entender es que no es así. O sea, Dios es un Dios de milagros, Dios nos sostiene, Dios nos bendice, Dios hace cosas extraordinarias, pero no toda nuestra vida tiene que ser resuelta por Dios. Hay veces que nosotros tenemos que aprender a resolvernos nuestras propias cosas, ¿no? Y eso pues lo hacemos a través de la disciplina.
y necesitamos hacerlo a través de esa disciplina porque si no, no vamos a lograr absolutamente nada, ¿no? Efectivamente, y el mayor reto que tenemos como iglesia, que tenemos tú y yo, es el cómo poder vivir nuestra fe, el cómo poder mantener nuestra fe en los momentos de prueba. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he vivido una semana, por causa de la hospitalización de mi mujer, donde no he querido leer la Biblia, donde no he querido orar, donde mi fe no ha estado en el punto más bueno que digamos. Y parece que los cristianos no pueden hablar de eso. Parece que un cristiano no puede decir que está mal espiritualmente, que está mal emocionalmente. ¿Por qué? Porque lo atribuimos a que la persona está viviendo en pecado o está pecando en ese momento. Y yo sé que esto en España y que los que nos están viendo no critican de esa manera, no dicen eso, pero yo sí que he escuchado mucha gente que al final dice, oh, hay una persona que está viviendo en depresión, que está viviendo en ansiedad, es por causa de que está viviendo en pecado. Pero si yo soy sincero, y seguramente si ustedes son sinceros con ustedes mismos, se van a dar cuenta que van a haber semanas donde pues realmente no quiero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estoy viviendo una prueba y una circunstancia donde personalmente, emocionalmente, no estoy dispuesto a leer la Biblia, no estoy dispuesto a orar. Y algo que Dios me ha estado hablando, que es que al final muchas veces el amor no va a ser el impulsor, porque todo lo que hacemos a Dios y por Dios es por causa del amor. Amo a Dios, leo la Biblia. Amo a Dios, oro. Amo a Dios, busco de Dios. Pero es que habrá momentos en nuestra vida donde el amor no va a ser el impulsor, pero sí lo va a ser mi madurez y mi carácter. Mi madurez es la que va a impulsar al final esa disciplina. Mi carácter es la que me va a impulsar a hacer todo aquello que en realidad debo de hacer como cristiano. Bueno, no, eso es algo que está claro, o sea, hay veces, o sea, debemos hacerlo todo por amor, ¿no? Pero hay momentos que el amor no va a estar ahí, y no porque no amemos, sino porque vamos a estar pasando situaciones difíciles. De hecho, cuando hay situaciones difíciles es cuando más debemos buscar a Dios, ¿no? Efectivamente. Pero sí que es verdad que muchas veces somos débiles y no nos gusta decir que somos débiles. Yo estaba leyendo un salmo, creo que era el día de ayer o el de antes de ayer, el devocional, donde decía el salmista, decía, Señor, ayúdame a reconocer mi fragilidad, ayúdame a reconocer que no soy tan fuerte como trato de demostrarle a los demás, ¿no? Y todos pasamos por momentos de debilidad, todos pasamos por momentos de bajón. De hecho, la vida es o la línea de la vida, yo una vez prediqué sobre eso, es una vida de altos y bajos. Hay momentos gloriosos, pero también hay momentos de abismo, momentos de dificultad, ¿no? Y eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que entender que es que al final, esto es como, yo llevo ya un año y no sé cuántos meses, perdóname Saray, un año y no sé cuántos meses casado. Y hay momentos, todos dicen que el primer año siempre es el primer año de la luna de miel, esto y lo otro, pero sí que obviamente hay momentos de prueba donde no es el amor el que a mí me está impulsando a amar a mi mujer, sino que yo entiendo que es bueno el también amarla. Nuestro problema, y es un problema que yo tengo, y si yo lo tengo es porque la mayor parte de la gente lo tiene, porque yo soy parte de esta sociedad, es que muchas veces mi carácter... O si la mayor parte de la gente lo tiene, es la razón por la cual... yo lo tengo. Efectivamente, pero a veces mi carácter y mi madurez no están lo suficientemente desarrollados y no está acompañando a mi fe, mi carácter. Y para que puedan entender, carácter es el saber que decir sí y saber decir que no a muchas cosas. El tener la propia voluntad y la valentía y el coraje de decirle que sí a lo que debo decirle que sí y decirle que no a lo que debo decir que no. Y bueno, madurez todos entendemos lo que es madurez. Creo que no hay que tener miedo al no. De hecho, Dios tiene nos también. O sea, Dios hay cosas que nos ha dicho que no. Y cuando Dios dice que no, el no puede ser de Dios también. O sea, no tengamos miedo al no, ¿verdad? Pero lo que está diciendo que es que nuestro problema al final es ¿por qué nuestro carácter no se está desarrollando? ¿Por qué nuestra madurez no se está desarrollando? Pues por causa de una falta de disciplina espiritual, de disciplina emocional e incluso de disciplina carnal, que lo vamos a estar leyendo un poquito más adelante en unos versículos. En una de mis prédicas un día hablé que mis tormentas, como dice Santiago, las tormentas producen que nuestra constancia se desarrolle y en el momento que mi constancia se desarrolla, mi fe
va a ir en crecimiento, va a empezar a subir. Pero ahora yo me hacía una pregunta, ¿cómo puedo vivir mi vida espiritual? ¿Cómo puedo vivir bajo el Espíritu? Que es la frase más famosa dentro de las iglesias, ser gente que vivamos bajo el Espíritu. Ok, ¿cómo puedo vivir bajo el Espíritu cuando en realidad no se trata de las tormentas? Porque las tormentas es algo externo que intenta debilitar nuestra fe, sino en realidad de mi corazón. Cuando mi corazón debe cambiar, cuando mi corazón debe madurar, cuando mi corazón debe ser pulido. ¿Cómo puedo vivir bajo el Espíritu si en realidad el problema soy yo? Bueno, y no es algo externo, sino soy yo, es mi corazón el que está mal. Eso es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo vivir en el Espíritu cuando las cosas parece que no están tan a tu favor o cuando te sientes mal interiormente? Efectivamente. Y bueno, sí que se puede vivir en el Espíritu en esos momentos, pero hay una manera de hacerlo. Efectivamente, hay gente que a lo mejor está pasando por una depresión, que está pasando por ansiedad, que está pasando por incluso enfermedades mentales, enfermedades emocionales. ¿Esa gente no puede vivir bajo el Espíritu? No, sí que puede vivir bajo el Espíritu, pero por una serie de cosas que incluso la misma Biblia nos habla. Pero yo quiero regalarles una frase, porque a mí me gusta regalarles, y quiero regalarles una frase que Dios habló a mi corazón, y es que vivir bajo el Espíritu se logra en el momento que mi carácter y mi madurez se mantienen en constante crecimiento por causa de mi disciplina. Es mi disciplina la que va a hacer que mi madurez y mi carácter continúen desarrollándose, y en el momento que yo sé lo que es bueno para mí, voy a empezar a vivir una vida en el Espíritu. Pero eso lo vamos a poder descubrir en Gálatas 5. Vámonos todos a Gálatas 5, capítulo 5, de los 16 al 25. Vamos a leerlo un momento. Algo que me he dado cuenta es que cuando tratamos gente que tiene un caos espiritual, a mí me ha tocado, bueno, esta misma semana estaba hablando con personas, dando consejería, y me he dado cuenta de algo, Samuel. La gente que tiene tremendos problemas espirituales no tienen disciplina. No hablo de disciplina espiritual solamente, pero no tienen una disciplina como estilo de vida, no tienen una disciplina emocional, porque ese es otro gran... Ahora, hoy en día está la gran ideología de que yo soy lo que siento, ¿no? Y es un tema emocional y tenemos que hasta disciplinar las emociones, saber cuándo hay que reír, también saber cuándo hay que llorar, ¿no? Pero la mayor parte de gente con problemas espirituales graves, todos tienen un vínculo con una falta de disciplina extrema. O sea, es alucinante. Por eso lo que tú decías de ser espirituales está muy vinculado a la disciplina. Está muy vinculado. Incluso todo lo que has estado hablando tú es lo que te dice ahora mismo Gálatas 5. Todo lo que has dicho, la falta de disciplina, etcétera, etcétera, está en Gálatas 5. ¿Por qué no lo lees? Vamos a leerlo. ¿El versículo qué? Del 16 al 25. Vamos para allá. Dice, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Así es. Increíble, ¿eh? Y continúa el versículo 22. Sí, increíble. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Efectivamente, y ahí es cuando ya empieza a hablar sobre el fruto del Espíritu, cuáles son el fruto del Espíritu. Pero es que lo que me encanta de estos versículos es la diferencia
que hace entre una vida disciplinada y una vida que no es disciplinada. Total. Y al final la vida del Espíritu se resume a una vida disciplinada. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu son paz, paciencia, etcétera, etcétera, dominio propio, fidelidad. Son cosas que al final nosotros decidimos vivir. Claro, o sea, yo me recuerdo que yo de pequeño, cuando escuchaba las prédicas de mi padre, una vez creo que puso un ejemplo diciendo sobre los frutos del Espíritu, que eran como jarrones que se iban llenando, el de la paciencia, el de la benignidad, el de la bondad, todo esto, ¿no? Y que yo tenía que llenarlos. Efectivamente. O sea, cada uno de nosotros somos los que incrementamos, o sea, pensamos que los frutos del Espíritu es algo que adquirimos, no, adquirimos la vasija de la paciencia para comenzar a llenarla de paciencia. Tenemos la bondad para empezar a llenarla. Entonces, los frutos del Espíritu es un trabajo que resulta de mi disciplina como ser humano para lograrlo. Efectivamente, los primeros versículos que hemos estado leyendo está hablando sobre impulsos, el impulso de la naturaleza pecaminosa, los deseos de la naturaleza pecaminosa. Incluso en mi versión pone, ustedes no son libres para hacer buenas acciones por causa de que vivís una vida bajo el pecado, una vida bajo la carne. Y al final todo eso... Bueno, es interesante que habla de pecados que hoy en día están muy a la vanguardia, que una es la infidelidad en el matrimonio, otro es el desorden sexual, ¿de acuerdo? Efectivamente. Está hablando del tema de borracheras, está hablando de un montón de cosas, de envidias, de la división, gente que divide o gente que tiene mentalidades donde quiere dividir a la gente, ¿de acuerdo? Que tales no, y dice claramente, no entrarán en el reino de los cielos. No son parte del reino no son de parte Dios. de los... Es increíble, ¿no? O sea, pueden ir a la iglesia, pueden sentarse cada domingo, pero no son parte del reino de Dios. Efectivamente, y al final todo eso es producido por una falta de disciplina. Totalmente. Porque al final yo elijo dividir. Yo elijo, porque todo nace del corazón. O sea, entra en la mente, el pensamiento. Y si yo dejo que ese pensamiento me llegue al corazón, el corazón me va a impulsar a hacerlo. Los impulsos. Yo ya he dejado que ese pecado entre en mi corazón. ¿Pero por qué? Porque en realidad ha habido una falta de disciplina entre mi mente y mi corazón que no he sabido controlarlo a través del espíritu. Por eso es muy importante cuando dicen, primeramente somos espíritu, luego somos alma y luego somos cuerpo. No al revés. Pero no al revés, porque hay gente que dice, ¿qué somos? No, alma, cuerpo, espíritu. No. Somos espíritu primeramente. Y el espíritu, vivir bajo el espíritu, el fruto del espíritu es el que debe dominarnos. Y ese fruto va a hacer que nuestra alma o nuestros pensamientos, nuestras emociones sean canalizadas, puedan ser controladas, y carnal son las decisiones físicas que yo tomo, puedan ser también canalizados. Pero ahora, tenemos rechazo a la disciplina. ¿Por qué? Por causa de nuestro contexto, y esto nos pasa mucho a los hispanos. Hemos recibido una mala disciplina. Esa es la realidad. Hemos recibido muy mala disciplina porque no ha sido enseñada a través del amor. Y hacer un pequeño resumen, disciplinas son un conjunto de normas, ¿vale?, que llevándolas a una práctica constante van a producir unos resultados. El tema es que vinculamos la disciplina con el legalismo. Efectivamente. Pensamos, o sea, ahora parece que están los legalistas y los de la gracia. Los de la gracia viven como quieren y los legalistas son muy disciplinados. No, es al revés. La gente de la gracia es muy disciplinada. Efectivamente. Porque quieren madurar y crecer en el Efectivamente. Y como hemos dicho, disciplina, conjunto de normas, que yo repito constantemente, van a producir unos frutos. Totalmente. Van a producirlos y pueden ser buenos o pueden ser malos. Ahora, si tú estás produciendo un mal fruto, no es porque no estés teniendo una vida de súper espiritual, esto y lo otro, sino porque a lo mejor estás teniendo alguna carencia de disciplina espiritual o de disciplina emocional. Y todos hemos tomado la decisión, los que estamos aquí, yo creo verdaderamente, los que nos están escuchando, y si no es así, tendrás oportunidad de poder recibir a Jesús, pero yo creo que todos los que estamos aquí ahora mismo, hemos decidido seguir a Jesús, y en el momento que le decimos que sí a Jesús, el Espíritu Santo, entra en nosotros y produce una transformación y empieza a ser nuestra guía, empieza a ser nuestro consejero, y ahí es cuando empezamos a ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Pero en ese proceso que yo vivo de transformación, soy yo el que decido ser transformado. Soy yo el que decido dejar la carne a un lado, soy yo el que decido dejar el viejo hombre de un lado y decirle sí a Dios, sí al proceso de Dios y sí a ser transformado conforme a la imagen de Dios. Y eso se consigue a través de la disciplina. No se consigue a través de otra cosa. El ser transformado se consigue a través de la disciplina. Y como he dicho,
La disciplina es un conjunto de normas, pero algo que Dios ha hablado fuertemente es que la disciplina también es un conjunto de límites que yo establezco en mi corazón. Eso es muy interesante. Fíjate que tú sabes que todos los años en enero tenemos el mes de ayuno y oración que hacemos en la iglesia. Y este año he decidido hacer un mes de ayuno y oración diferente, porque me he dado cuenta que la gente en enero no le cuesta dejar de comer, ¿vale? Pero sí que le cuesta dejar de pecar. Claro, no le cuesta dejar de comer porque recuerdan las Navidades y dicen, joder, estamos ceporrones. Entonces, pero claro, ahí es donde tengo el... Entonces yo les he dicho este año, miren, este año vamos a dejar la televisión, vamos a dejar las redes, los que están en pornografía dejan la pornografía, los que están siendo infieles van a dejar de ser infieles, o sea, vamos a hacer las cosas bien porque, vamos, yo me recuerdo un año que me encontré una persona que me dice, pastor, ¿yo puedo ayunar? Digo, bueno, ¿y cuál es su situación? Bueno, yo vivo con un hombre y tengo relaciones con él, le digo, pues no puedes ayunar, o sea, primero soluciona ese asunto. Cásate con él, ¿de acuerdo? Arregla tu vida y después ayuna, ¿no? Pero lo tomamos todo al revés, ¿no? Y no nos damos cuenta que algo muy importante que necesita hacer el cristiano es crear una disciplina de bendición, de victoria y de éxito. Efectivamente. Y al final lo que Dios me hablaba es que esos límites, o para los más jóvenes, las red flags, que se está hablando mucho de red flags. Sí, los límites. Los límites. Bueno, para el que no lo sepa, las red flags o las banderas rojas son límites. Eso es una forma de hablar que tienen los jóvenes ahora, ¿no? Y son límites que yo establezco en mi vida para así poder romper con hábitos tóxicos que tenemos. Y todos sabemos que tenemos hábitos tóxicos que debemos romper, pero lo que sí somos especialistas, la sociedad de hoy del siglo XXI, es en violar nuestros propios límites, nuestros propios red flags. Cuidado, pensamos que eso es libertad, pensamos que violar nuestros propios límites es libertad. Pero es libertinaje, que es otra cosa diferente. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Y al final la disciplina a mí me ayuda a poder establecer límites. Esto es como una casa, todo chalet tiene sus muros que divide su terreno. Y obviamente si tú tienes tu vecino que está saltando todo el día el muro, tú te sientes violado. Tú dices, estás violando mi intimidad. Pero sí que es verdad que en estos años se está entrando en un libertinaje, que estamos violando nuestros propios límites y nunca vamos a llegar a una verdadera felicidad ni tampoco una verdadera plenitud por causa de que estamos violando esos límites. Hace 30 años, tu época, porque... más o menos, porque tienes ya 50 y pico de años, para que la gente no lo sepa, el pastor tiene su edad, aunque tenga una apariencia joven, pero en tu época sí que es verdad que la chica que conocías, o incluso en la época de mis abuelos, la mujer que conocías era con la mujer que te casabas. Sí, yo me recuerdo que cuando salía con una chica, mi pensamiento era casarme con ella. Efectivamente. Ahora mismo no. Ahora mismo el pensamiento, bueno, voy a probar. Sí. Si somos sexualmente compatibles, me puedo casar. Si somos emocionalmente compatibles, puedo pensarme en casar. Pero claro, se casan a los 30, 35 años. En mi tiempo no se pensaba en la compatibilidad. Tú querías a una chica, la amabas, ella te quería ir, ya estaba. Ya arreglaremos la compatibilidad más adelante, ¿no? Efectivamente. Pero ahora es un rollo. Ahora es un rollo, que si tengo que ser sexualmente compatibles y si no se sabe, si no pruebas antes del matrimonio, esto y lo otro. Una serie de tonterías que al final lo que estás haciendo son violar tus propios valores. Sí. Lo que a ti te da identidad, lo que a ti te da fuerza, firmeza. Hace 30 años era imprescindible la iglesia. Y la iglesia tenía reuniones de lunes a domingo y tenías que venir sí o sí. Bueno, la iglesia primitiva todos los días se reunía en el templo. Todos los días. Todos los días. Y no podías faltar. Debías estar en la iglesia. Pero ahora mismo no. Ahora mismo es mi elección ir. ¿Por qué? Porque la iglesia está donde yo esté. Y ahora tienes, sí, claro. Ahora cuidado con ahí está. Claro, como somos iglesia, da igual si voy al culto o no voy. No da igual porque nos congregamos. Efectivamente. El propósito de la congregación es darle gloria a Dios. Y cuando no le damos gloria a Dios, la bendición no fluye. Efectivamente. Entonces, tenemos que entender esto y tener cuidado con ese tipo de romper y quebrantar esos límites, ¿no? ¿Sabes qué creo, Samuel? Creo que Dios va a retornar la iglesia del último tiempo a un patrón muy similar de la iglesia primitiva, donde nos veremos de nuevo todos los días. Donde vamos a ver una cantidad de reuniones por la presión, vamos a necesitar orar más, vamos a necesitar buscar a Dios y la única forma de hacerlo va a ser reuniéndonos como iglesia constantemente. Y eso solamente se va a conseguir con disciplina. Los diezmos y ofrendas. Sí, eso es todo el mundo tenía su número de sobre. Sí, en mis tiempos sí. Claro, y como no estuviera el dinero en ese sobre,
ya no podía ser miembro de la iglesia. Había una disciplina fuerte. Era una disciplina, o sea, si tú querías ser parte de la iglesia, ser miembro y poder incluso votar lo que tú quieras en la iglesia, Tenías que... tu diezmo estaba. Sí. Si no, no puede. No, pero es que ahora eso de los diezmos y ofrendas, bueno, cuando tenga el 1.000.000 de euros, ya daré mi diezmo, pero cuando llegue el 1.000.000 nunca vas a dar tu diezmo. Y nunca llegará el 1.000.000. Y nunca llegará si el no 1.000.000. fuiste fiel en lo poco, Dios no nunca te va a dar poner mucho. Entonces, que no hay más. ahí es cuando Dios me habla y me da una frase que también quiero regalarles, y es que la disciplina siempre me va a llevar a analizar mi corazón constantemente y producir pequeños ajustes que me van a llevar a vivir una vida en plenitud. Eso es muy bueno. La disciplina me va a llevar a analizar constantemente mi corazón. ¿Qué está mal en mí? ¿Por qué no estoy produciendo un buen fruto? ¿Por qué mi fruto no es dulce, sino es agrio? ¿Qué está sucediendo en mí que yo debo de cambiar? Y eso es lo que hace la disciplina. ¿Por qué? Porque si tengo la disciplina de leer la Biblia, la palabra de Dios es una espada de 2 filos que entra y penetra y transforma nuestro corazón. Nos va a ayudar a poder verlo. Nos va a llevar la disciplina de orar, nos va a llevar a tener una disciplina de escuchar siempre la voz de Dios y estar disponible para escuchar la voz de Dios. El rey David decía constantemente una palabra, es examíname, oh Dios. Él quería pasar, creo que, y esto es algo que yo digo, estamos llegando con este programa a final de año, ¿no? Y si alguien lo escucha en un momento que no es final de año, pero también puede servir. Creo que tenemos una gran responsabilidad de hacer una ITV espiritual de nuestros corazones. O sea, muy buena. Sí, una ITV. Pero escucha, y creo que la del cristiano, yo sé que la de los coches es cada 2 años, pero creo que cuanto más crecemos en el Señor, más asidua tiene que ser esa ITV. Y de la misma manera que un coche viejo necesita cada 6 meses ahora una ITV, o un coche viejos muy profesional, creo que necesitamos valorar. Y yo algo que practico siempre y es constantemente, yo le digo, Señor, esto es todo lo que he hecho durante el mes. Hay cosas que me han salido bien, hay cosas que me han salido mal, pero ayúdame a reajustar aquellas cosas y hacernos un análisis constante como disciplina. Incluso creo que hay algo muy bueno que yo le enseñé a los líderes hace tiempo, y es, busca a las personas que más te quieren y más cerca están de ti y hazle la siguiente pregunta: quiero que me digáis todo lo que veis mal en mi vida. O sea, gente, no busques a uno que siempre te está criticando, claramente. Busca gente imparcial, pero gente que te ama, gente que está dispuesta a hablarte y seguirán siendo tus amigos a pesar de... Pregúntale eso. Un esposo lo puede preguntar a una esposa a un esposo. Y de esa manera, si yo no encuentro nada en mí, puedo buscar, incluso al pastor. Pastor, usted me diría... El problema de hoy en día de los pastores es que tenemos miedo de decirle a la gente cómo están, porque si no luego se rebotan y se van a otro lugar. Pero qué bueno sería esa práctica de decir, oye, voy a preguntarle a mi pastor cómo me ve y voy a lo que me diga. La humildad, tener la humildad, claro, de poder hacerlo. De hecho, Salmos decía hoy un versículo que estaba leyendo esta mañana que decía que los humildes prosperarán, ¿no? Y serán bendecidos, pero con esa humildad. Y creo que es una práctica muy importante el ponernos límites, tener disciplina y hacernos un autoexamen constantemente para reajustar todo. Como has dicho, pasar la ITV, pero yo creo que una ITV diaria, porque al final nosotros somos personas que diariamente la vamos a fastidiar. Claro. Diariamente vamos a tener errores. Es que tenemos un ratio errático, o ¿cómo se diría? Un ratio de cometer errores tan alto. Efectivamente. O sea, yo cuando miro mi día a día, digo, Señor, es que he cometido una cantidad de errores impresionantes. No es como un coche, que un coche sabemos que le cambias el aceite, esto y lo otro, y sabemos que a lo mejor a los 3, 4 meses habrá que llevarlo, a los 5, 1 año, 2 años, pero es que nosotros somos un mecanismo muy diferente. Muy diferente, Todos los días nos va a saltar el piloto del ABS, todos los días nos va a saltar algún piloto que nos va a decir, hey, cuidado que tu corazón está mal. Y son hábitos, al final eso se llaman hábitos tóxicos que tenemos diariamente. Chicos, redes sociales, es un hábito súper tóxico. Yo he tenido que ponerme límites en mi vida. Mira, es algo que yo puedo decir abiertamente. Yo tengo el pin parental para mi Instagram, porque el TikTok ya lo borré de mis... El TikTok yo lo digo, esto es para los chicos. Yo os pongo un reto, parece una locura, pero yo pongo un reto. Yo borré de mi móvil el TikTok porque me consumía una barbaridad de tiempo. En mi Instagram yo me he puesto el pin parental. ¿A qué sentido? Yo me he puesto no vas a poder ver esto y no vas a poder consumir tanto tiempo de esto. No porque esté en pecado, no, pero yo quiero protegerme. Y yo también me he dado cuenta que al final son hábitos tóxicos que me separan de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque me estoy consumiendo el tiempo
en otras cosas yo diferentes. yo hago lo mismo. Por ejemplo, yo me he puesto límites en muchos aspectos ministeriales y de todas las clases, ¿no? Pero uno de ellos es con el tema de redes sociales, con todo esto, incluso con la televisión. Yo me recuerdo que antes pasaba horas delante de la televisión, ahora no. Ahora veo una serie en particular, veo las noticias y nada más, ¿no? Pero luego, por ejemplo, como hombre, yo estoy casado y llevo fiel a mi esposa más de 30 años, y a un límite que yo me puse hace mucho tiempo fue nunca estar a solas con una mujer, nunca dar consejería a una mujer, y nunca estar a solas y nunca dar consejería a una mujer. De hecho, en alguna ocasión hay mujeres que se han enfadado conmigo, pero usted es el pastor, usted debería atenderme. No, usted va a hablar con mi esposa, que es la pastora, ¿de acuerdo? Y ella le va a atender, pero yo no le voy a atender bajo ningún concepto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es altamente peligroso, porque son puertas que se abren, que el enemigo aprovecha para destruir vidas, destruir... Entonces yo tengo... Que parecen algo, es mi deber como pastor, no. Incluso las mujeres de la iglesia nuestra, de Río de Vida, lo saben. Lo saben. Tienen que hablar con alguien, saben que conmigo no pueden. Y si no pueden contar con líderes que tenemos, a mí líderes cualificados en la iglesia. Hola, adiós, feliz cumpleaños, estoy bien, nada más, o mandarme un WhatsApp. Pero lo que es hablar con ellas, tienen que hacerlo con mi esposa o otra de las líderes. O con líderes. Y eso al final son y eso es algo que sanos. No paro de aconsejar a todos los que están sirviendo al Señor, desde el líder más pequeño hasta el más grande. Nunca con una mujer a solas. Efectivamente. Y eso es una regla que tenemos nosotros, os lo puedo asegurar, tenemos nosotros, que siempre nos... Pero algo que la Universidad de Londres dice es que para romper un hábito tóxico o para crear un nuevo hábito se necesita de 18 a 251 días. Okay. Y el promedio son 66 días para poder destruir un hábito tóxico y para poder crear un nuevo hábito. Y ahí es cuando entra la constancia. Mantenerme constante y perseverar dentro de ese nuevo hábito que yo quiero construir en mi vida. El problema es que nos proponemos metas exageradas que no vamos a poder cumplir. Me voy a levantar a las 5 de la mañana a orar durante 2 horas. No se puede. Y a la media hora vas a desistir y a los 3 días vas a dejarlo, porque tienes que establecer en ti nuevos hábitos que puedas alcanzar diariamente y muy poquito a poco. Y eso me lleva a la historia de un tiazo que se llama San Antonio Abad, ¿vale? Vamos a eso, pero de lo que tú has hablado ahora, yo me recuerdo ahora que he estado de médicos, porque no he estado muy bien últimamente, que ya estoy mejor, pero me recuerdo que la doctora me dijo, mira, si no haces un cambio te vas a morir. Me dijo en septiembre. Claro, yo me puse a adelgazar y dejé de comer, pero dejé de comer isofacto. Total, que estaba adelgazando una media de 3 kilos a la semana. Claro, después de un mes, cuando me ve, dice, ¿qué has hecho? Digo, usted me dijo que me iba a morir. Dice, no, yo no he dicho eso. Dice, yo te he dicho que si sigues así te pueden pasar cosas graves. Digo, bueno, a mí me ha hecho sentir que me iba a morir. Digo, así que yo he dejado de comer y he dejado de comer todo lo que usted me dijo. Y he dejado de tomar café, he dejado de... Y se lo digo, dice, y entonces me dijo algo, me dijo, mira, Samuel, dice, lo saludable es que pierdas 200 a 400 gramos semanalmente. No tanto, poquito. Quiere decir que vas comiendo bien y vas bajando la cantidad, poquito, pero poco a poco. Poco a poco. Porque como tú decías, te levantas a las 4 de la mañana durante la primera semana, la segunda dejas de hacerlo. Porque es que es normal que tienes trabajo, tienes un montón de responsabilidades. Tienes que hacer cosas que cuadren con tu... A veces es mejor media hora de calidad con el Señor diaria que 3 horas intentando mantener los ojos abiertos para orar. Entonces tenemos que ser sabios cómo hacemos las cosas y, como tú dices, ir creando esa disciplina. Mira, yo trabajo mucho el tema financiero y me gusta aconsejar sobre el tema de finanzas y enseño mucho sobre finanzas, ¿no? La gente, mira, las 2 cosas más difíciles para ganar en esta vida o ser disciplinados, una es adelgazar y la otra es ahorrar. Muy bueno, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo aconsejo yo? Algo que casi nadie hace. Claro, excepto los sureños tenemos y cuando hablo de Europa del Sur, hablo de Latinoamérica, nos gastamos y no ahorramos nada, ¿vale? Los nórdicos ahorran un montón, pero ¿cuál es el secreto para comenzar a ahorrar? Muy fácil. Claro, aquí llega la gente, dice, este año voy a ahorrar, y empiezan a ahorrar 100 euros cada mes. ¿Qué ocurre? Que al tercer mes están hasta aquí de deudas, no pueden ahorrar tanto, pero es muy sencillo. Comienza los 6 primeros meses con el 1%. Después de 6 meses pasa al 2%.
Después de 6 meses pasa al 3%. ¿Qué quiere decir eso? De cada 100 euros ahorra 1. Comienza así. Cada mes vas a ahorrar, o según cada vez que te den el cheque, ¿no? De esa manera vas a crear un hábito que no te va a doler. Cuanto menos lo esperes, estás ahorrando el 25% cada mes. Pasaron 4 o 5 años, estás acumulando un montón de riqueza. Has adaptado tu vida sin sentir nada de dolor a eso. Y creo que eso es importante. Efectivamente. Y vamos con la historia la historia de ese tipo, porque es un tipazo, porque bueno, él nació en el 251 después de Cristo, súper cerca de los apóstoles. Aclaramos algo, no tiene nada que ver, aunque ha sido adoptado por la Iglesia Católica. No tiene nada. Fue parte, según la historia de la Iglesia, de los primeros monasterios que se crearon en el norte de África, fruto de la Iglesia primitiva. Efectivamente. Quiero aclarar esto, ¿vale? Es más, él fue uno de los primeros y es el ejemplar para todos los monjes y para todos los que se quieren dedicar a eso. Esto no nació en la Iglesia Católica. Es el mayor ejemplo que hay, sí. San Antonio de Abad. Y ese tipo, a los 20 años, pierde a sus padres eran millonarios, tenían una riqueza y una fortuna increíble, y a los 20 años sus padres se mueren. Él toma todas las riquezas de sus padres, se queda con el cargo de su hermana. 6 meses después, voy a hacer un poco un resumen, 6 meses después llega a la iglesia, Dios le habla a través de la historia del joven rico, el tipo decide darlo todo a la iglesia y entregarlo todo, quedarse con lo esencial para poder vivir el resto de su vida con su hermana. Después de unos días, de repente llega de nuevo a la iglesia y Dios le habla a través del pastor de que Él es nuestro proveedor, no nos tenemos que preocupar de nada. Y hay que confiar en Dios. Y confiar en Dios. El tipo termina dándolo todo lo que había guardado para poder vivir con su hermana, lo entrega, e incluso hasta entrega a su propia hermana a un convento de monjas de ese tiempo, entrega a su hermana, y el tipo lo que hace por los siguientes 20 a 25 años es irse a una montaña a solas, en completa soledad, buscando de Dios, leyendo la Biblia y creando nuevos hábitos. Y ese tipo durante todos esos años, al único que veía de 6 meses en 6 meses era el panadero, que cada 6 meses le subía el pan a la montaña. Era la única persona que vivía. Pero el tipo se fue a la montaña viviendo 20 años en completa soledad, leyendo la Biblia y buscando de Dios constantemente. Ermitaño total. Sucede que cuando empezó la gran persecución en Alejandría y empezaron a matar a los cristianos, él baja para poder alentar a los cristianos que estaban siendo matados y perseguidos. Y después de que pasa toda la persecución, Dios empieza, por causa de su disciplina y de la intimidad que tenía con Dios, Dios empieza a darle visiones de futuras persecuciones y empieza a decir al pueblo de Alejandría: dentro de 2 años, este emperador va a empezar a perseguiros, prepararos, esto y lo otro. Y sucedió todo lo que dijo ese hombre, por causa de la intimidad con Dios que tenía. Pero ese hombre abrió 2 monasterios, enseñó a chicos, pero es que lo característico de ese hombre es que solamente enseñaba a los chicos que eran disciplinados. Él tenía otra gente que enseñaba a sus jóvenes, que enseñaba de la palabra de Dios, pero él solamente aparecía para dar una prédica y enseñar a aquellos que se lo merecían por causa de su disciplina. Increíble. Una pasada el tipo. Y el tipo lo único que enseñara era la palabra de Dios, orar, la unidad de Jesucristo con Dios Padre y la disciplina. Y ese hombre se le reconoció como un hombre de Dios, pero también como el ejemplo para toda persona que se quiere dedicar a la vida que tenía San Antonio Abad. Vida de lectura, vida de búsqueda. Y era por causa de una disciplina. Él sabía lo que tenía que hacer. Y ahí es cuando yo quiero ya entrar en la última parte para que podamos concluir. Y es que una vida de espíritu es una decisión diaria y no tan solo una relación mística con Dios. Ok, eso es importante. La vida espiritual no es profetizar, hacer milagros, señales, visiones, pero dije, no, eso es resultado de una disciplina. De una disciplina y de una relación con Dios. Dios me va a llevar a mostrar su gloria por causa de que soy su imagen, pero para poder ser su imagen debo conocer a Cristo, debo buscar a Cristo, y eso se consigue a través de la disciplina. El tema es que vinculamos la espiritualidad con formas. Efectivamente. Cuando tenemos que vincular la espiritualidad con disciplina. Y con decisiones. Si yo busco a Dios cada día, yo soy persona espiritual, pero no porque yo levante las manos de una manera, hágalo
no es así. Al final son formas. Los pentecostales tenemos una forma, los metodistas tienen otro, los bautistas tienen otro, pero al final lo que radica aquí es la pasión y la disciplina con el Señor. Efectivamente. Y como he dicho, limitamos la vida del Espíritu a tan solo lo que... al final parecemos como Spiderman, tiramos tela de araña, milagros, esto, lo otro, prodigios, profecías, qué persona más espiritual. No, porque a lo mejor diariamente no está tomando buenas decisiones. Ajá. Entonces no es una persona espiritual, porque está tomando malas decisiones. O viven en desorden. O viven en desorden. Cosa Qué persona más espiritual, habla profecías. No, pero es que luego ves en su intimidad y es una persona desordenada. Dice la palabra de Dios que los frutos, el fruto, porque dice que es uno, el fruto es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Es un solo fruto que se va a desarrollar en mí a medida que tomo decisiones. A mí me toca amar a mi prójimo como a mí mismo, pero soy yo el que decido amarlo. Aun a pesar de que me claven el cuchillo por la espalda, aunque me traicionen, yo decido amarlo. Diariamente yo decido dejar mi victimismo de un lado. Yo decido. Y decido caminar en la alegría de mi salvación. Decido dejarlo. Ay, Samuel, es que tú no sabes lo que yo he sufrido en mi vida. Tú no sabes a mí lo que me han dicho. ¿Y qué? Vive la alegría de tu salvación, lo que Cristo Jesús hizo en ti. Incluso de no dejar que gente entre en mi corazón. Mantener hábitos saludables, mantener incluso mi atmósfera saludable, no dejar que cualquier persona entre en mi corazón, pero eso es una decisión que yo tomo diariamente. Ese es mi deber como cristiano. ¿Saben cuál es nuestra obligación como cristiano? Es tomar buenas decisiones diariamente. Totalmente, muy bueno. Esa es mi obligación como cristiano. Mi obligación como cristiano es saber qué devorar y qué es bueno. Ok, lo voy a hacer. Es bueno, lo necesito. Ese es mi deber. No, mi deber como cristiano primeramente es predicar el Evangelio. Pero ¿para qué quieres predicar el Evangelio si luego ni a tu perro le predicas el Evangelio? Si luego tu vida es un desorden. O sea, estás predicando un Evangelio que tú no estás viviendo, porque el Evangelio primeramente lo vives tú. Primeramente lo vives a través de tus decisiones y que cada una de tus decisiones reflejen a Cristo. Ese es un verdadero... Decía, ahí en la Biblia dice, oye, es que el Evangelio, dejaros tanto... Había un tipazo, no me acuerdo ahora de su nombre, que decía, es mejor, dice, el Evangelio funciona más a través del ejemplo que a través de las palabras. Totalmente, totalmente. Pero claro, ¿cómo va a funcionar si yo no tomo buenas decisiones en mi vida? ¿Cómo va a funcionar si yo no estoy teniendo una vida verdadera, de una relación buena, una relación saludable con Dios? Tomo buenas decisiones. Mi relación con Dios obviamente no va a hacer desaparecer mis tormentas. Y quiero que lo sepas, tu relación con Dios no va a hacer desaparecer tus tormentas. Así es. No lo va a hacer. No va a hacer que tus tormentas se calmen. ¿Por qué? Porque los discípulos vivieron tormentas, pero con Jesús en la barca. Sí. No va a hacer que desaparezca, pero sí te va a dar la paz que necesitas. Dios te va a dar la paz que necesitas, pero eres tú el que decides vivir esa paz en medio de la tormenta. Dios no te va a quitar la tentación. Totalmente. Porque Jesús fue tentado en todo. Todo. Fue tentado en todo. Pero Dios nos da el dominio propio que necesitamos. Pero somos nosotros quienes tomamos la decisión de no caer en pecado. Somos nosotros al final los que tomamos con la decisión de todo eso. Y quiero acabar con esto. Es mi deber. Esto es lo que yo debo como cristiano. Es mi deber vivir bajo una disciplina sana, rompiendo con hábitos tóxicos que me llevarán a desarrollar el carácter de Cristo. Es mi deber como cristiano romper con todo ello. Si eres joven y esto te está destruyendo tu vida espiritual, quítalo. Si eres más adulto y estás teniendo una vida de desequilibrio emocional, desequilibrio espiritual, mira a ver qué es lo que te está produciendo. A lo mejor son amistades tóxicas, a lo mejor son relaciones tóxicas, incluso con tu propia mujer una relación tóxica, con tus familiares, con el trabajo, con la empresa, un sobretrabajo, etcétera, etcétera. A lo mejor son ámbitos y también hábitos tóxicos que debemos quitar para poder así desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Muy interesante. Bueno, hasta aquí hemos llegado, pero ¿qué tal si no oramos? Y quiero animarte, y hemos hablado que la espiritualidad tiene una conexión alta con la disciplina. Y yo quiero animarte hoy a que tomes una decisión de comenzar a ser disciplinado, a ser disciplinada, porque eso es espiritualidad de verdad. Que comencemos a ser personas que caminan en el orden y bajo la dirección de Dios. Y quiero en este momento, ahí donde estás, cierra tus ojos y yo quiero que en tu corazón le digas, Señor, ayúdame a ser disciplinado, a ser disciplinada, ayúdame a
poner en orden mi vida. Yo quiero que hoy tomes este tiempo para hacerte un autoexamen y analizar tu vida en este momento. Padre, yo quiero orar, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas, también por aquellos que todavía no te conocen, Señor, pero que necesitan conocerte, Padre. Padre, que tengamos una disciplina, Señor, para hacer lo bueno, para hacer lo alto, para hacer aquello, Señor, que tú nos has mandado, Señor. Padre, que los frutos del Espíritu puedan ir en aumento a raíz de esa disciplina y que podamos manifestar a Jesús donde quiera que estemos, Señor. Padre, yo oro por cada persona en esta mañana, que esta palabra, Señor, no vuelva sin fruto, sino que el fruto se manifieste en cada corazón y en cada vida. Te damos gracias por todo, bendice. Oramos especialmente por aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están pasando por una depresión, por ansiedad, por problemas espirituales, Padre. Hablamos sobre ellos sanidad, fortaleza en este momento, Señor, y te damos gracias porque tu presencia está con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. Samuel, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un honor estar aquí. Y bueno, recuerden que la semana que viene estaremos de nuevo con todos ustedes. Dios les bendiga y el Señor les guarde. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.